¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestro 20º ciclo, ya que es lo abstracto y lo concreto. El ciclo anterior fue de alguna manera similar, visto este fenómeno o esta dualidad desde otra perspectiva. La contemplamos desde lo femenino y lo masculino. Podríamos comenzar diciendo que hay una relación, por supuesto, evidente entre estos conceptos y estas dualidades. Lo femenino se puede identificar con lo abstracto, lo masculino con lo más concreto. Sin embargo, como vimos también en el contexto del mundo cotidiano, de la sociedad que habitamos, a menudo se presenta por reacción el caso opuesto y también por un motivo energético. Es decir, las mujeres se enfocan mucho en lo concreto en la vida cotidiana y los hombres tienden a siempre perseguir lo abstracto. Esto, como dije, tiene una razón energética también. Tiene un fundamento que está inscrito en nuestra esencia misma, porque al final del día somos también lo mismo, hombres y mujeres, como vimos en el ciclo anterior, con un pequeño cambio nada más, que no es de ninguna manera fijo ni tan sólido como lo consideramos habitualmente. Lo abstracto y lo concreto, ya entrando en el tema, son dos reinos. Son dos reinos que forman uno, como en todas estas cosas sucede, como todas las monedas tienen dos caras, como yin y yang forman tai chi, como la luz y la oscuridad forman todo lo que percibimos en ese sentido. Y son el fundamento o la raíz o el campo de donde surgen todas las demás dualidades. Son los conceptos más profundos a los que podemos aspirar en términos de definir al universo que nos rodea, del cual formamos parte y del cual somos, en efecto, expresiones completas en sí mismas. ¿Qué significa entonces lo abstracto y lo concreto? Como comentábamos en el podcast, los practicantes de pases mágicos o pases energéticos o tensegridad o el camino del conocimiento hacen referencia todo el tiempo a lo abstracto y a lo concreto. Y sin embargo, rara vez también nos paramos, como en todos estos casos, a examinar las formulaciones de las que hablan o a reformular sus, sus significados, ¿no? El significado no cambia, pero la formulación sí. La tenemos que adaptar siempre al tiempo que estamos viviendo. ¿Qué significa lo abstracto? ¿Qué significa realmente lo concreto? Bueno, podemos ir al nivel más inmediato. Algo concreto es algo que podemos palpar, algo que podemos definir, algo que podemos insertar en una categoría de cualquier tipo de inventario, de cualquier sintaxis. Eso es concreto, ¿no? Entonces no necesariamente tenemos que estar hablando de un objeto sólido para referirnos a lo concreto. Y lo abstracto sería la matriz de todo lo concreto, aquel aspecto del universo que no podemos categorizar, que no podemos subdividir en unidades taxonómicas o en glosas y que simplemente está ahí, adoptando, sí, ciertas formas también, como en las matemáticas lo abstracto sería la figura del triángulo o una figura de un círculo que hemos abordado a gran profundidad desde el punto de vista matemático en nuestras sesiones de las citas con el conocimiento, la relación entre los círculos y los triángulos. La unidad fundamental geométrica en la naturaleza es en efecto el triángulo, como dijo Buckminster Fuller. Y es una unidad abstracta. Cuando yo hablo del símbolo del Tai Chi, por ejemplo, cuando cualquiera habla de él, pues se está refiriendo a algo abstracto. Es una abstracción de algo. Y la abstracción se refiere, nos remite a el hecho abstracto de, en este caso, que el universo está compuesto de dos fuerzas opuestas y complementarias, a las cuales les podemos llamar yin y yang.
Y a partir de ahí podemos examinarlas, podemos explorarlas, y sin embargo no dejan de tener esa cualidad abstracta, porque no las podemos fijar, porque de hecho son la fuente de la cual surge todo aquello que sí podemos categorizar y todo aquello que sí podemos palpar, así sea una idea. Hay ideas palpables en nuestro diálogo interno, eh, circulan pensamientos de todo tipo que son prácticamente palpables, porque su relación o su referencia a hechos inmediatos, a hechos categorizables, es directa. Sin embargo, cuando yo digo yin y yang, no es lo mismo que cuando digo mesa o que cuando digo lluvia. Ujú. La imagen de la mesa o la imagen de un auto o la imagen de un planeta visualmente concebido es muy clara. Puede de inmediato ser sometida a categorizaciones y a descripciones muy precisas y a consensos también muy precisos. Ujú. Lo abstracto no. Si yo digo yin, ¿qué es yin? Ok, lo femenino. Ok, ¿qué es lo femenino? Porque no estoy hablando de una mujer, no estoy hablando de una hembra de ninguna especie. Estoy hablando de algo subyacente. Cuando digo hembra de pantera o cuando digo mujer o cuando digo árbol, hembra, ajá, estoy remitiéndome a algo ya concretizado, ya aterrizado en una categoría, en algo que es palpable, así sea solo hablando de él o pensando en él. Pero si yo digo yin, de repente no hay forma de insertar ese concepto en una categoría, no hay forma de remitirme directamente a algo acerca de lo cual todos podamos tener un consenso generalizado. Lo tenemos, pero no palpable. Lo tenemos, pero no remitido a nada que surja de yin. Eso es diferente. Cuando algo surge de yin, como podemos eh, pensar en una mujer, que es un ser humano en el que prevalece la energía yin, entonces ya es concreto, porque eso ya surgió de ahí. Pero antes de eso está la capa fundamental, que es yin, y no puede ser categorizada. Repito, porque es importante, sí podemos establecer un consenso mientras no sea categorizable, porque cada uno de nosotros va a tener una experiencia en ese sentido consensuada. Si yo digo yin, saben todos a lo que me estoy refiriendo, pero cada uno de nosotros tiene un ángulo diferente y sin embargo estamos viendo lo mismo. Simplemente no podemos categorizarlo. Cuando hablamos de mujer, entonces no hay realmente esa variedad de ángulos distintos. Podemos mostrar una foto, ¿no? De una chica o de una señora o de una anciana, lo que sea, y hay una uniformidad concreta en nuestra percepción de eso. Pero para mostrar a Yin, solo se puede hacer indirectamente. Puedo dibujar un diagrama que no significa nada concreto. Entonces la parte oscura del diagrama del Tai Chi es abstracta. Lo abstracto, por tanto, es el fundamento de todo lo concreto. Es el reino de las posibilidades de las que surge toda la categorización, todas las ramas de lo que llamamos concreto y que sí ya podemos contemplar directamente y alrededor de lo cual sí podemos establecer consensos, a veces prácticamente unánimes, ¿no? Eso es la diferencia. Lo mismo si hablamos de Yang. Entonces, cuando hablamos de lo abstracto y lo concreto, nos estamos refiriendo a estos reinos que subyacen a todo, no a sus manifestaciones, porque si hablamos de sus manifestaciones ya estamos hablando de lo concreto y estaríamos haciendo de lado su origen, que es diferenciado, porque siempre hay estas fuerzas duales en movimiento.
Y hacer de lado el origen de las cosas, el origen abstracto de las cosas, es justamente el problema que enfrentamos desde hace siglos o milenios los seres humanos, porque es de hecho entrar en un olvido de una parte no solo de nosotros, sino del universo mismo, del cual, repito, somos expresiones. Ujú. Entonces vivimos como caminando con un solo pie, usando un solo brazo, una sola oreja, un solo ojo, un solo lado de la boca. Vivimos de esa manera, enfocados completamente en lo concreto. Ahora bien, en lo íntimo, en lo interior, sí los hombres buscan por su hechura esta conexión que perdieron con lo abstracto y las mujeres la tienen todo el tiempo y por tanto la dan por sentada, porque todo en la socialización nos estrecha el punto de mira al máximo y nos lleva a considerar solo la presencia de lo concreto. Y como definitivamente sería el caso de alguien que solo caminara a saltos con la pierna izquierda o con la pierna derecha, extrañamos en lo más profundo la presencia y la relación constante también con lo abstracto, pues buscamos todo tipo de sucedáneos concretos. Y a eso le llamamos cosas espirituales, por ejemplo. O le llamamos religiones, o le llamamos lo que sea, que aparentemente en una primera instancia no sean concretas, pero que lo siguen siendo porque tomemos el caso de cualquier religión. Y voy a hacer un apunte que ya debería ser innecesario, pero de todas maneras se tiene que hacer, sobre todo en esta sesión que es abierta. Aquí no estamos juzgando en absoluto a ninguna religión ni a las preferencias espirituales o religiosas de nadie. Estamos señalando hechos desde el punto de vista de la percepción de la energía nada más. No hay nada de malo en tener una religión, en practicarla, ni en seguir un camino espiritual. Lo que estamos diciendo es que se trata de prácticas concretas. Regreso entonces al punto. En el caso de cualquier religión em, que se practique o en el caso de cualquier camino espiritual que emprendamos, sin excepción, terminamos por categorizar y reducir a figuras reconocibles, ¿verdad? A figuras consensuadas, concretas, el mensaje mismo de lo que en una primera instancia fue un impulso por encontrar algo más allá de lo concreto. Por lo general, en todas las religiones de origen judeocristiano, por ejemplo, la figura de la deidad creadora, Dios, Yahvé, Jehová, como se le llama en sus múltiples acepciones, es un hombre, ¿no? Y en el subconsciente o en el consciente popular se trata de un hombre anciano con barba, ¿no? Una expresión sumamente concreta de lo que antropomórficamente identificamos como la sabiduría máxima, un anciano que ha acumulado durante sus 70, 80 años de vida una gran sabiduría y que por tanto nos puede enseñar el camino de la verdad. Entonces Dios en esas expresiones, que por supuesto tienen también su presencia en el arte, ¿no? En el arte de toda la historia occidental, desde la Capilla Sixtina hasta las obras de Bach, hasta todo tipo de composiciones y obras modernas,
es pues lo que consideramos algo abstracto y ya no lo es en absoluto. Un ser humano de unos 80 años más o menos con una barba. Eso es la fuerza creadora del universo. Veamos la diferencia de eso con el diagrama de Yin y Yang, el diagrama de Tai Chi. Simplemente son tres círculos, uno negro, uno blanco y el círculo que conforman, porque tanto el negro como el blanco están sumidos de un lado, pero forman un círculo cada uno de ellos. ¿Mm? Tiene el área de un círculo, matemáticamente. Eso lo vimos también en las citas con el conocimiento. Un círculo que nos dice, nos podría decir, bueno, Dios es un círculo. No, la presencia creadora de todo es un círculo. No, estamos haciendo una referencia abstracta, deliberadamente abstracta, para que no se concretice eso, para que no nos reduzca a el- la proyección de una imagen concreta, categorizada, reducible, alrededor de la cual podemos establecer un consenso social, como es la de un hombre anciano de 80 años, o como podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Podríamos hablar de cualquier cosa que conozcamos. En ese sentido, ajá, no hay diferencia entre decir que es un hombre anciano de 80 años y dibujar un objeto cualquiera, o un animal cualquiera, o una planta cualquiera. Ujú. Podría ser un eucalipto, ¿no? Añejo. El caso es que es concreto. Y alrededor de ese objeto concreto, así sea solo un objeto intelectual o en el imaginario, podemos establecer un consenso. Y eso hacemos con todas las cosas del mundo. Eso, en general, visto desde arriba, es lo concreto, todo aquello que puede ser categorizado. Lo abstracto es aquello que no puede ser categorizado de esa manera y que deliberadamente mantenemos en sus expresiones lo más alejado posible de cualquier forma concreta. Ujú. Sí, un triángulo y un círculo siguen siendo formas, pero en sí mismas no nos dicen nada específico. Un triángulo no podemos saber si tiene 80 años. Ciertamente no tiene barba. Ciertamente no es humano. Ciertamente no es animal, ni vegetal, ni nada. Hablando de la incompletitud de Gödel, que mencionamos en las citas con el conocimiento, la única rama de la ciencia o del conocimiento quizá que se considera completa, porque de acuerdo a los principios o a los teoremas de Gödel, es justamente la geometría euclidiana, porque es la más abstracta posible. Estamos hablando simplemente de formas que sí podemos contemplar, que sí podemos consensuar, pero que no nos dicen nada en particular. Por tanto, quedan abiertas a todas las posibilidades. Un círculo puede ser todo, lo podemos meter en en un retrato del Dios judeocristiano mismo. Si establecemos ciertas ecuaciones y construimos ciertas funciones matemáticas, podemos mapear en un plano cartesiano círculos con una función, ¿no? Lo hemos visto también en el romance con el conocimiento, en las citas con el conocimiento, cómo se hace eso. Entonces, al ir girando, o al irse moviendo, o al ir cambiando un punto de posición, crea una figura basada en un movimiento circular. ¿M? Crea un gráfico. Y si metemos círculos
dentro de círculos y hacemos de todos tamaños y en todo tipo de orientaciones y metemos un montón de funciones, la figura que nos va a salir, el dibujo que nos va a salir con simples funciones matemáticas transmitidas a una computadora, por ejemplo, puede ser la de un hombre de 80 años con barba, con simples funciones matemáticas. Es decir, a lo que voy es que de lo abstracto, del círculo y de funciones eh, lineales o cúbicas o cuadráticas o lo que sea, podemos, desde esa abstracción, construir algo concreto, lo que sea. El círculo está presente en todos lados, ¿m? Porque en realidad es una serie de triángulos y el triángulo está presente en todos lados. Como vimos, Buckminster Fuller veía un triángulo en la forma esencial triangular de cada roca que simplemente ha sido devastada, ¿no? O desgastada por la naturaleza y modificada, pero en esencia necesitamos tres líneas de algo para que se construya una cosa concreta. Ujú. Si solo tenemos dos líneas de algo, estamos hablando solo de una o dos dimensiones y no podemos construir ni concebir algo concreto. Ya estamos, seguimos estando en el lado de lo abstracto. Cuando ya tenemos tres cosas, tres líneas que se cierran, ¿no? En cualquier dirección, estamos ya en el principio de concretizar algo, de finalmente obtener un consenso más allá de lo abstracto y decir todos, "Mm, ese es un triángulo." Es como el punto de partida, como la frontera, la geometría abstracta entre lo abstracto y lo concreto, porque es lo más que podemos, es a lo más a lo que podemos aspirar en ese sentido. Si nos vamos más allá, ya todo se hace tan abstracto que no puede haber consenso, no puede haber comunicación lingüística. Sin embargo, eso existe. Entonces, una figura abstracta, visual, como un triángulo o un círculo, son para nosotros el punto de entrada a lo abstracto. Es como si la puerta que divide lo abstracto y lo concreto tuviera una forma geométrica fundamental, euclidiana. ¿Mm? Vamos de un lado o vamos para el otro. Ajá. Y a eso le llamamos abstracto. Por eso el arte abstracto se llama así también, porque de inicio fueron estas combinaciones de formas geométricas. ¿Qué hay más allá de ese portal triangular o circular o lo que sea? Lo verdaderamente abstracto. Aquello de lo cual no podemos establecer categorizaciones. Y sí podemos experimentarlo en lo individual y colectivamente. Y lo que estemos experimentando allá va a ser lo mismo también para todos. El consenso va a ser automático porque el conocimiento de lo abstracto, dado que no es sujeto a categorizaciones, es directo. El mundo de lo concreto lo tocamos indirectamente, porque primero está la categorización. Ujú. Primero está el reconocimiento de la forma o del contorno o de las cualidades de algo, y ya después está el consenso. En el caso de lo abstracto, todo lo que experimentamos es directo. Ujú. Entonces, ya para resumir esta larga perorata, lo abstracto es la raíz de todo, que no puede ser constreñida a categorizaciones, que en el momento en que se intenta acotar en cualquier categoría para obtener un consenso lingüístico, por ejemplo, deja de ser abstracto. Lo concreto es aquello que surge de lo abstracto y que de una manera muy natural es sujeto de categorizaciones. Pueden ser sensoriales, ¿no? Visuales, táctiles, auditivas, que tengan que ver con pensamientos, pero es muy sencillo establecer
esos consensos, una vez que estamos todos familiarizados con el lenguaje mismo y la dinámica de lo concreto. Y aquí está lo interesante. Como yin y yang son círculos y están en una danza perpetua, un giro perpetuo, en realidad nadie sabe dónde termina yin y dónde empieza yang, ni viceversa, y se contienen uno al otro. Por un lado, la frontera entre lo abstracto y lo concreto es clara, y por otro lado no es clara en absoluto, porque se contienen una cosa a la otra. Hablar de lo abstracto absoluto nos llevaría a un callejón sin salida o a un sitio al que no podemos acceder como seres humanos. Ese sitio o ese reino se llama lo incognoscible, lo que no se puede conocer. Hablar de lo concreto absoluto nos lleva al mismo sitio por el otro lado. No existe lo concreto absoluto, porque para que existiera tendría que fijarse también absolutamente. Y lo único que nada en el universo está es fijo. Ninguna partícula u onda subatómicas están fijas. Nunca. No. Todo está en constante vibración a determinada frecuencia. Y la combinación de frecuencias es lo que establece la realidad concreta de algo. Cada uno de ustedes, cada organismo, eh, de los que estamos aquí, sentados frente a los ordenadores, no es en ese sentido más que un gran acorde, como un acorde musical, de incontables notas, 37 o 40 billones de células, cada una de las cuales tiene unos 40 o 50 millones de moléculas de proteína, cada una de las cuales tiene una infinidad de átomos, cada uno de los cuales tiene múltiples componentes subatómicos, cada uno de los cuales está, o es, mejor dicho, una vibración constante en diferentes frecuencias, en diferentes velocidades, con diferentes momentos, con diferentes impulsos, pues. Cada una de esas vibraciones subatómicas tiene una frecuencia, pues. Y la frecuencia de todas ellas que componen al átomo forma un gigantesco acorde al que llamamos átomo, una combinación de frecuencias vibratorias. Ese átomo que ya tiene una inmensa combinación de ellas, que ya es un acorde poderosísimo en sí mismo, se enlaza con otros átomos y se forma una molécula. Y esa molécula tiene la combinación de vibraciones que le aporta cada uno de los átomos. Y cada una de esas moléculas arma proteínas. Y cada una de esas proteínas va armando células, etcétera, ¿no? Y estas 37 o 40 millones de células nos componen y nosotros somos esa vibración específica. La razón por la que ustedes pueden distinguir las diferencias entre yo y ustedes, cada uno de ustedes, es porque mi frecuencia vibratoria es diferente, porque los elementos que me componen son exactamente los mismos que los componen a ustedes. Pero también estamos metiendo en la ecuación a toda suerte de microorganismos o macroorganismos que forman parte del racimo perceptual que llamamos yo. Toda clase de billones de bacterias, de hongos, de parásitos, de virus, de todo tipo de cosas. Este inmenso acorde que soy yo
tiene exactamente los mismos componentes que lo que tú llamas tú, exactamente los mismos. Es el mismo hidrógeno, es el mismo oxígeno. No hay diferencia alguna entre dos electrones. Hay una teoría incluso que dice que solo hay un electrón en el universo. No hay diferencia entre un quark específico, de un color específico y otro. Ujú. Los elementos son exactamente los mismos. Lo que cambia es la combinación que establecen vibratoria. Lo que cambia es el sonido, pues. Imaginemos esto como un sonido de una nota. Entonces yo soy un acorde compuesto de, ahí sí, trillones o cuatrillones o quintillones de notas, pero en perfecta resonancia, ¿no? La diferencia de ese acorde con el que te compone a ti es lo que nos diferencia a nosotros. Nada más. Eso es la maravilla. Todo entonces está en movimiento. No podemos llegar al punto de lo concreto absoluto, porque para que hubiera algo concreto absolutamente se requeriría una quietud absoluta, de manera que pueda ser fijado absolutamente. Recordemos que lo concreto es fijar algo, pero siempre relativo también, y por tanto contiene a lo abstracto. Siempre relativo porque todo lo concreto está vibrando, todo lo concreto es también abstracto, y por tanto todo lo abstracto es también concreto. De ahí que haya dicho que la frontera entre ambas cosas, entre ambos reinos, no es tampoco tan definida ni tan clara. Estamos hablando entonces más bien de una danza, de un fluir, de un flujo al que nos podemos referir en nuestro máximo esfuerzo por hacerlo abstracto como una circularidad, ¿no? Como algo que va, viaja y regresa y comienza una y otra vez, ¿no? En esta concepción filosófica del eterno retorno, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de ciclos. Lo abstracto y lo concreto son los dos reinos detrás de todos los ciclos en el universo. Cada ciclo, y recordemos o entendamos que en un gráfico, en un diagrama, las frecuencias que medimos, las amplitudes de onda que medimos, las longitudes de onda que medimos, tienen ciclos. Si algo no tiene un ciclo, le llamamos irracional, no porque no esté ahí, sino porque simplemente tenemos que ajustar. El número pi, por ejemplo, no tiene ciclos distinguibles. La sucesión de números infinita que se da en pi no tiene patrones repetibles que se puedan identificar. Sin embargo, es la base de lo perfectamente cíclico que es el círculo. Digamos que pi es abstracto y el círculo es la puerta entre pi y el mundo que consideramos concreto, que podemos palpar, que podemos taxonomizar, acerca del cual podemos tener intercambios subjetivos y objetivos, lo que sea. Ujú. Entonces, de ese lado están cosas como pi, irracional. Irracional no quiere decir irreal. Irracional no quiere decir caótico. Pi no tiene patrones. Hay libros, hay volúmenes ya, o bibliotecas enteras, ya que surgieron las computadoras, que hay algunas que están calculando pi, ¿no? Y siguen calculando los números. Pero hay personas también que lo recitan, ¿no? El récord fue un de estos llamados savants que se pasó repitiendo, recitando todos los números de pi
viéndolos en el entorno, en la energía, no sé si veintitantas horas, ¿no? No sé cuánto, pero la inmensidad, ¿no? Y ahí había gente apuntando cada número, ¿no? Y después lo corroboraron con una computadora y sí, no había un solo fallo. Eso es un hecho registrado para los acólitos de lo concreto absoluto. De ese lado está el misterio, lo irracional que no quiere decir caótico y que mucho menos quiere decir irreal. Regreso un poco al principio, porque cuando dijimos que encontramos sucedáneos de lo abstracto en prácticas espirituales o religiosas, que en sí mismas no tienen nada de malo, eh, es porque asumimos que lo abstracto, aquello que nos falta, esa parte que hemos dejado olvidada, al percibirla como algo que no tiene patrones reconocibles y concretizables, pensamos en caos. Y no, lo abstracto no es caos. Caos es llegar a lo abstracto y tratar de hacerlo absolutamente abstracto, separándolo de lo concreto por completo, como intentar hacer algo absolutamente concreto separándolo de lo abstracto, totalmente. Eso sí es caos. No, lo abstracto podrá no tener patrones concretizables y reconocibles, pero no es caos. Pi no es caos. De hecho, es el fundamento de todo lo que no tiene caos, de todo lo que podemos absorber, asimilar para construir un círculo, que es esta sucesión de triángulos en el cálculo. ¿Mm? Entonces, hay un orden en los patrones ocultos, los patrones que simplemente no podemos ver. Porque de que hay un patrón en pi lo hay, simplemente está fuera de nuestro alcance percibirlo o entenderlo. Y de ahí que lo único que nos quede es llamarlo abstracto. A cambio de ello, traemos esa información aquí y armamos triángulos y usamos pi para tomar cualquier línea, doblarla 3.1415 veces y construir un círculo prácticamente perfecto, visual y táctilmente. Y eso ya podemos utilizarlo para hacer una mesa o para usar funciones matemáticas y dibujar un corcel galopando, una cosa maravillosa. Ujú. Y estamos rodeados de estos círculos y triángulos y de estas formas abstraídas, a las que llamamos abstractas y que en realidad las llamamos abstractas porque son las formas que tienen las puertas hacia lo abstracto, hacia el reino de Pi, ¿no? Y por supuesto uso pi como un simple ejemplo matemático, pero cruzando la puerta que divide o que separa o que junta también a lo concreto y lo abstracto, entramos en el reino de todas las posibilidades, de todos los finales abiertos, porque ahí nada puede ser realmente fijado, ahí todo es flujo. Ajá. Entonces podemos hablar de entrar a lo abstracto siempre y cuando no concreticemos y podemos hablar de entrar a lo concreto siempre y cuando no abstraigamos, entendiendo que uno contiene al otro. Vamos entonces a definir ya con más sencillez esto. Cuando hablamos de lo abstracto, ¿de qué hablamos? Bueno, hablamos en primer lugar, como seres humanos, de la parte que dejamos atrás, olvidada. Entonces es algo especial para nosotros. Posiblemente otras especies están en mucho mayor contacto con ello.
Se han visto los gatos cuando se quedan en silencio, nada más. Están sumergidos en lo abstracto. Desde aquí, desde lo concreto. Pero nosotros extraviamos esa parte, perdimos el contacto con ella. Entonces, para nosotros hablar de lo abstracto es algo especial, como despertar de un sopor en el cual todo lo que hemos percibido desde que nos levantamos hasta que nos dormimos es concreto y necesitamos esa otra parte. Y ahí es donde podemos utilizar términos que si usamos lo más abstractos que podamos también. Porque si empezamos a hablar de Shiva, sus muchos brazos, o Kali, o lo que sea, o cualquier deidad de cualquier época y de cualquier geografía, ¿no? Desde los babilonios hasta los griegos, hasta donde sea, ya, se acabó la abstracción. Concretizamos de más, como para aspirar a estar en contacto con lo abstracto, ¿no? No quiere decir que tenga nada de malo. La Capilla Sistina seguramente es una cosa digna de verse, ¿no? Y las prácticas espirituales pueden fomentar comunidad y momentos de silencio y momentos de comprensión, todo, sí. Lo único que estamos haciendo es eso no es lo abstracto. La palabra más abstracta que podemos usar en estas circunstancias es energía. ¿Qué es lo abstracto? El reino de la energía. ¿Qué es lo concreto? El reino de los objetos. ¿Qué más podemos decir? Bueno, entonces lo abstracto es lo que llamamos el nahual. Sí, ok, ahí es el reino donde habita la energía, el reino donde prevalece el principio femenino. Bien, esa energía oscura, esa materia oscura, ¿no? De la que estamos repletos, en particular las mujeres. Ok, lo concreto es lo creado, lo tangible, lo objetivo, ¿no? Que es donde se mueven los hombres intentando siempre ir más allá y dividiendo partículas hasta lo imposible ya, ¿no? En búsqueda de lo abstracto. Entonces sí, podemos decir, bueno, entonces a lo abstracto le podemos llamar el nahual, ¿no? Sí, es otra forma de hablar. Y a lo concreto el tonal. Pero sí se entiende, ya, ¿no? Que estas son solo palabras. Tanto decir energía como decir tonal, como decir nahual, son palabras muy equivalentes a decir triángulo y círculo, porque también son abstractas, lo más abstracto que podemos, aquello que no podemos personalizar, que no podemos antropomorfizar para hacerlo súper familiar, ¿no? Súper concreto. Ahora vuelvo a lo mismo, ¿no? Antes de terminar la sesión. Mm, lo que realmente nos ocupa y de lo que realmente nos vamos a ocupar en este ciclo es de distinguir la separación entre ambas cosas, que es lo que estamos haciendo justo ahora como introducción, para después integrar ambas cosas. En lo práctico, ya dijimos, están separadas y sin embargo están juntas. Cuando hablaban los videntes del linaje de Don Juan de la libertad total y de la tercera atención, que es como el paso al filo entre lo abstracto y lo concreto, como la frontera entre ambas cosas que se proyecta hacia otro lado, hacia el infinito, uno inevitablemente imagina
y quizá ellos también imaginaron, no sé, que estaríamos hablando del colmo de lo abstracto, ¿no? De algo que no puede ser ni siquiera mencionado. Pero ya vimos que lo abstracto absoluto no existe para nosotros porque es caos, como no existe lo concreto absoluto porque es caos también. Si las cosas dejan de vibrar, se resquebrajan. Em, entonces, no sé si en otro nivel, si en este nivel de integridad en el que hoy ya pudimos juntar ambas partes, hay algo que no se pueda ni siquiera contemplar, no sé. Pero mientras estamos aquí, sí tenemos la necesidad de contemplar la unión de ambas cosas en lo práctico. Posiblemente no se trata de llegar nunca a lo concreto absoluto y por tanto no se trata de llegar nunca a lo abstracto absoluto, entendiendo que lo que subyace a todo es quizás sí lo abstracto absoluto, pero ven, ya se pierde uno, ya termina uno mordiéndose la cola, eso es un síntoma de que uno está en la frontera de lo que se puede conocer y lo que no se puede conocer. Ni el lenguaje ni las capacidades de conceptualización que tenemos alcanzan y todo se vuelve caótico. No, no tenemos acceso ahí, podemos tener un vislumbre y retirarnos, retroceder un poco e ir a lo que realmente nos ocupa. Sí, lo abstracto es energía, pero ¿qué es energía? La energía son luces que vemos, es corriente como en una caja de Faraday, las que usaba Tesla, es decir, un rayo, un relámpago, eso es energía. Sí, son expresiones de energía, pero eso no es la energía. La energía es lo abstracto y no necesariamente tiene por qué ser luces y destellos y resplandores. No, podemos vernos la mano o ver cualquier cosa y estamos viendo energía en movimiento, en acción. ¿De qué depende si es abstracto o concreto? Pues depende de nuestro enfoque. Si vemos un vaso y pienso vaso, si vemos un rostro y pienso rostro, pues es concreto. Pero si veo un vaso y me enfoco en sus enlaces atómicos, ya no es tan concreto, ¿no? Porque estoy hablando de vibraciones. Y me puedo enfocar intelectualmente o perceptualmente. Si lo hago solo intelectualmente y me hago experto en ello, pues alguien me dará un título de químico o de físico, ¿no? Está bien. Pero si lo enfoco perceptualmente y las preguntas que me hago me hacen extender algo de mí mismo a intentar palpar de alguna manera en ese mismo ámbito abstracto las conexiones, los enlaces atómicos que conforman esto que yo llamo vaso, este acorde inmenso, que es un simple vaso, ¿no? Es como este vasito, pues entonces estoy tocando lo abstracto desde lo concreto y puedo hacer lo mismo al revés. Ujú. Por tanto, y esta sería la conclusión de, de la charla de hoy, algo es abstracto o concreto dependiendo de nuestro enfoque, porque todo lo que podemos concebir, todo con lo que podemos interactuar sin precipitarnos en el caos, es tanto abstracto como concreto, al mismo tiempo, en el mismo espacio y con la misma intensidad. Los dos lados de cualquier dualidad presente en el universo funcionan así invariablemente. Como yin y yang funciona así, como lo masculino y lo femenino funciona así,
como la luz y la oscuridad funcionan así. Son dos caras de la misma moneda. Depende de nuestro enfoque. Entonces, en lo práctico, cuando hablamos de lo abstracto y lo concreto, no estamos diciendo que son algo en sí mismo cada una de esas cosas. Sí, sí que lo son, pero no de una forma lineal. En lo práctico, en lo inmediato, porque eso es lo que nos interesa, aplicar estos conceptos a nuestra vida cotidiana y extraer conciencia y provecho de ello, provecho en términos de hacernos más conscientes, más libres perceptualmente, estamos hablando de un ángulo que adoptamos. Ya no hay ya no nos estamos pues remitiendo a la diferencia esencial entre ambos conceptos. Este vaso yo lo puedo ver y decido percibirlo como algo concreto, básicamente. Entonces lo puedo usar, verter líquido en él, tomarlo, lavarlo, guardarlo. Ujú. O, o lo puedo percibir como algo abstracto. ¿Cómo? Pues entendiendo que primero yo soy algo abstracto también, ¿no? Entonces, algo en ese acorde abstracto que soy, extiende otra cosa abstracta, llamémosle fibras, ¿ven? No hay tales fibras como las concebimos visualmente si yo dibujo unas. No, se pueden interpretar así, pero no, estamos hablando del fondo del asunto. Algo que yo podría llamar fibras de mi propia manifestación abstracta como ser, se extiende y como es el mismo lenguaje que lo abstracto del vaso, lo toca, se comunica con eso. Y desde ese ángulo, con esas líneas de comunicación establecidas como las que establecen las neuronas con los neurotransmisores, me llega información completamente diferente que la información concreta que habitualmente obtengo en este mundo socializado donde hemos olvidado lo abstracto, nuestra forma de conectarnos naturalmente con lo abstracto, con ese ángulo. Esa información diferente hace que mi mundo se redondee, sea más completo, tenga ambas partes, pueda yo caminar con ambas piernas, usar ambos ojos, ambas orejas, ambos cuerpos, mi cuerpo derecho, mi tonal, y mi cuerpo izquierdo, mi nahual. Para nosotros, entonces, como practicantes, porque somos practicantes, no teóricos, el propósito de este ciclo, de lo abstracto y lo concreto, es familiarizarnos con ambos reinos de una manera pragmática. Sí, con estas bases científicas y filosóficas y lo que sea, pero a fin de cuentas de una manera pragmática y utilizarlas para efectivamente incrementar nuestra conciencia al máximo y ejecutar cosas que no podíamos ejecutar saltando sobre una sola pierna perceptualmente. Cosas que se nos antojan imposibles porque son imposibles saltando sobre una pierna perceptual. Necesitamos las dos. Necesitamos al tonal y necesitamos al nahual. Necesitamos nuestra familiaridad natural, nuestro derecho de nacimiento como seres abstractos con una expresión concreta. Vaya, pues, de nuestra relación con ambas, de ser ambas cosas, al mismo tiempo en el mismo espacio y con la misma intensidad. Y esto nos permite, ahora sí, emprender vuelo, porque ningún ave vuela con una sola ala.
Y esto es lo mejor, porque si dejamos de concebir al abstracto como algo caótico o etéreo o vago o religioso, y cuando pensamos en lo abstracto, solo nos vienen escenas inconexas de templos o de ceremonias o de conexión con el cosmos, en tribus, lo que sea, pues eso es inmensamente aburrido comparado con la emoción del descubrimiento de lo que verdaderamente es lo abstracto, que es inseparable en esencia de lo concreto. Y como es inseparable, a pesar de que están muy bien divididos, como yin y yang, ¿qué creen? Que podemos tomar lo mejor de lo concreto para dibujar, redibujar nuestra conexión con lo abstracto. Quiero decir que podemos tomar colores, formas, ideas, sentimientos, sonidos, recuerdos, pensamientos, emociones, todo lo mejor de eso, lo que más nos plazca de eso, ¿m? Lo más nutritivo y rico en posibilidades que podamos concebir y usarlo como nuestra conexión, como nuestro puente a lo abstracto, a recuperarnos a nosotros mismos también como seres abstractos. Y entonces vamos a usar colores, y vamos a usar sonidos, y vamos a usar recuerdos, y vamos a usar todo tipo de cosas, sin necesidad de meternos a ningún tipo de templo y a ningún tipo de tribu, sin necesidad de militancia en nada, porque todo lo que nos rodea es potencialmente un color en nuestra paleta, incluidos nuestros mejores recuerdos. Y eso es ensoñarnos a nosotros mismos de nuevo. ¿Cómo? Como seres completos. Podríamos decir, por un instante, sí, somos un instante. En el reino donde se juntan, en el reino de reinos, donde se junta el reino de lo abstracto con el reino de lo concreto, y uno habita ahí, lo vive ahí, todo es un solo instante, pero en ese instante solo, o desde ese instante solo, se dispara la eternidad, una línea que nos conecta con la eternidad, sea lo que sea eso, ¿de acuerdo? Ese va a ser el contenido del ciclo. Recordarnos a nosotros mismos como seres abstractos y concretos, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Nos vemos mañana en las citas con conocimiento y que también va a ser la primera sesión abierta y el próximo sábado en la segunda sesión de este ciclo. Gracias, Pilar. Gracias a todas, todos. Un Adiós. fuerte abrazo. Gracias, gracias, gracias. Que estén muy bien. Gracias. Chao.